soy Néstor Mir, no sé si llego a tiempo a esta entrega. Soy escritor y mi última novela se llama Un inmenso e infinito continente. Está publicada por Chebooks, una subeditorial de contrabando, y hace mucho calor. Empecé a escribir hace mucho tiempo. Cuando era joven yo quería escribir canciones de Lou Reed y de Bob Dylan, y empecé escribiendo canciones. De hecho, por eso me dediqué a ser músico, porque me gusta escribir canciones. Y a partir de los 21 años pues empecé a escribir otras cosas, sobre todo algún diario y algunos intentos de novela, pero fue mucho más adelante cuando decidí empezar a escribir narrativa seriamente. Cuando me puse a escribir la primera novela me motivó mucho el haber realizado un par de viajes vitales de experiencia personal, tanto a Argentina o a Uruguay el primer año, y al siguiente año a Estados Unidos. Y la última novela también me inspiró mucho la idea de viajar. El viaje para mí es un disparador narrativo, la experiencia del viaje. Pero también es verdad que puesto desde un punto de vista metodológico, tener como digamos una guía de escritura, cuando me pongo a escribir soy de las personas que necesitan tener como un esquema previo, ¿no? Es decir, me gusta trabajar desde la estructura, desde tener una arquitectura narrativa lo más clara posible, aunque luego la vaya revisando, ¿no? Y me gusta pensar en que esa estructura narrativa va construyendo espacios que luego tengo que ir rellenando y convirtiendo en capítulos o subcapítulos, etc. Pues me hubiese encantado escribir muchos libros, porque yo creo que, como le pasa a muchas personas, antes que escritor me considero un loco por la lectura, ¿no? Es decir, la pasión por la lectura me llevó a querer escribir, ¿no? Muerte a crédito de Ferdinand Selin me marcó muchísimo en su día, porque era muy facha, y me sorprendió tanto que alguien tan facha pudiese enseñarme tanto desde un punto de vista literario, ¿no? Pero bueno, Paul Auster también me encantó en su día. Cuando lo descubrí con la trilogía de Nueva York, cuando tenía apenas 21 años, casi me vuelvo loco leyéndolo. Y bueno, por supuesto, las aventuras y desventuras del grandísimo protagonista de La conjura de los necios, ¿no? que tantas veces nos ha hecho sentirnos identificados con él en esta sociedad tan peculiar y tan dada a marginar a la gente que es proactiva o que tiene una forma especial de vivir. Pues leería un fragmento de Middlesex de Eugénides, pero no lo tengo aquí, lo tengo por ahí abajo. Pero bueno, aquí tengo unos cuantos libros. Soy súper fan de John Irving, aunque lo leo en francés. No tendría una frase así como favorita, ¿no? Pero me gusta el azar, que el azar nos diga cosas, ¿no? À force de pratiquer le mensonge, Trompeur finissait par douter des autres. Ses propres motivations lui parurent insondables. Du père, cette naïve provinciale, pendant que sa propre femme, Lady Fardo, maîtresse de Sion, souffrait de ses absences, por ejemplo. O podríamos coger uno de este libro de María Sánchez, Tierra de Mujeres, ¿no? Soy de esas personas que le gusta leer 2 o 3 libros a la vez, no me puedo leer solo un libro. Un día, al acabar de trabajar con uno de los ganaderos de la asociación para la que trabajo, di una vuelta alrededor de la nave para lavarme las manos en una pila en el corral. Cuando levanté la vista, me encontré enfrente un montón de escombros descansando contra la pared de cal. No pude evitar acercarme. Entre barreños rotos, ladrillos y sacos, vi los restos de un carro. Son cosas así. La literatura te engancha por frases sencillas que te meten en viajes muy personales.